Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Muy bien. He visto una imagen muy curiosa, sinceramente, Scorpio. Es como que alguien toma prácticamente un mechón de tu cabello, cariño. Pero bueno, puede ser que solamente sea una imagen, puede ser que a lo mejor me dices, Richard, yo trabajo como peluquera, o como estilista, o como peluquero también. O puede ser otra cosa también. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Quiero ver cómo están tus energías. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de loco. Mira. Si te das cuenta, cariño, esta carta representa una energía muy joven, puede ser de repente lo que es tus ilusiones, el sueño que tú de repente quieres cumplir en un trabajo, en un proyecto, o con la relación con la cual tú estás, Escorpio. Pero la carta de loco, cariño, también es una carta que a veces se deja llevar por los impulsos, también, ¿vale? O es una energía que se tira al vacío sin paracaídas, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, yo siento que en estos momentos tú posiblemente estás muy entusiasmado, muy entusiasmada en una relación, en un proyecto, en hacer algo diferente en tu vida, algo nuevo. ¿Por qué no? Porque es el loco, cariño. Es una energía joven, una energía que se arriesga. No se lo piensa tanto, cariño, ¿vale? La carta de loco también, si te das cuenta, está con el número 0. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente también estás empezando algo desde cero. Una nueva relación, un nuevo proyecto también, un nacimiento, ¿por qué no, mi querido Escorpio? Pero si esta carta lo relacionamos, tú me dices, Richard, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Son personas, cariño, como su mismo nombre lo dice, la carta de loco, todo puede pasar en esta historia. A lo mejor una temporada, el grupo de esas personas, corazón, te dicen te amo, te quiero, te bajan las estrellas. A la otra semana tiene un cambio en el carácter. Ya no te habla, no te escribe, etcétera, etcétera. Pero vamos a sacar más cartas, ¿vale? Por el momento, Escorpio, yo siento que tú estás ilusionado, ilusionada o quieres empezar desde cero. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Puede ser también la llegada de un nuevo ser, embarazos, ¿por qué no? Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. La carta del juicio representa lo que es el signo Piscis y también representa lo que es la intuición. Y como su mismo nombre lo dice, Escorpio, la carta del juicio es que tú ya llegas prácticamente a un estado en la cual vas a pagar todos tus pecados o tienes que rendir cuenta. Y una vez que tú has rendido cuenta, cariño, en este caso como ejemplo, cuando uno muere, pues cuando venga lo que es la segunda venida del Señor, cariño, vamos a rendir cuentas, ¿vale? Si pasamos lo que es al paraíso, al infierno, al purgatorio, o si volvemos otra vez a la tierra, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, posiblemente si esta situación lo llevamos lo que es en las relaciones,
muchos de vosotros quizás han retomado otra vez el contacto con una persona. Pero como tenemos lo que es la carta del loco como carta guía, quizás tú puede ser que sientes que esta persona se está precipitando o que de repente es un impulso más, ¿vale? Si tú estás empezando una relación nueva y de repente has tenido lo que es un pasado, ¿vale? Con la otra persona las cosas no marchaban bien, muchas discusiones, muchos líos, pero ahora conoces a una persona nueva. Entonces, la carta del juicio me dice, cariño, lo que tú de repente hayas vivido en el pasado con otra persona, no tienes por qué arrastrar esa energía con tu nueva relación. En pocas palabras te están diciendo, confía en él o en ella, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque la carta del juicio, todo lo malo ya está zanjado. Ahora es un nuevo ser, una nueva persona también. Si una persona ha vuelto a tu vida, mi querido Escorpio, me dicen, tienes que confiar en esta persona, porque si tú tienes tu duda, porque tenemos la carta del loco, cariño, pues simplemente al final esta historia no va a funcionar. Yo particularmente siento que si una persona nueva ha llegado a tu vida o ha retomado otra vez el contacto con una persona con la cual por X motivos tomaron lo que es rumbo diferentes, esta persona ha venido cambiada, renovada. Vamos a continuar. A ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, la carta del 10 de oro, la suerte, la fortuna, cariño. Pero sobre todo, mi querido Escorpio, fíjate muy bien, aquí este personaje tiene unos hilos, cariño, que nos hablan del hilo de la vida, de la conexión con esta persona, ¿vale? A lo mejor este personaje que viene a tu vida, tú no sabías nada de él o de ella, comunicación cero, contacto cero, pero aparece. Y tú te preguntas, ¿por qué aparece esta persona? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi vida? A lo mejor tú en estos momentos, Escorpio, te preguntas, ¿por qué de repente te cuesta olvidar tanto a una persona? ¿Vale? ¿Por qué lo sueñas? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Por qué? Porque tienes el hilo de la vida, cariño. Podrán estar distanciados, no habrá comunicación, no sabrás de este hombre, de esta mujer años, pero luego el destino se encarga de que vosotros dos vuelvan a coincidir otra vez, porque el hilo de la vida, cariño, aunque esté en otro continente, en otro país, si ese hilo de la vida no se rompe, vosotros tarde o temprano vuelven otra vez a reencontrarse. ¿Y cómo? Y tú me dirás, Richard, pero ¿cómo sé yo que ese hilo se ha roto o no? Cuando el hilo de la vida se rompe, mi querido Escorpio, casi digo Géminis, Acuario, pero siento una energía de ellos. Cuando el hilo de la vida se rompe, quiere decir que uno de vosotros dos ya no pertenece a este plano terrenal. Se te acaba tu tiempo, se acaba su tiempo de ellos. Ahí se rompe el hilo de la vida. Sé que a lo mejor muchos de ustedes dirán, Richard, pero ¿cómo puede ser esta persona? Yo quiero rehacer mi vida, yo quiero empezar otra vez, pero no puedo sacarlo de mi cabeza porque tienen el hilo de la vida. Una de dos, cariño. O lo aceptas posiblemente como un amigo, una amiga, lo aceptas de repente como tu alma gemela, porque recuerda, mi querido Escorpio, que las almas gemelas no siempre quiere decir que van a estar como pareja. No, cariño, las almas gemelas aparecen en nuestras vidas para rescatarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Cariño, ¿vale? Entonces, o si tienes buena suerte, corazón, con esta persona, pues vosotros van a envejecer juntitos, como viejitos, ¿vale? Porque tienes el hilo de la vida. Si muchos de vosotros han conocido una persona nueva, ¿vale? Porque me sale la carta de loco. Esta persona, tú y él o ella, cariño, tienen lo que es el hilo de la vida. Muy fácilmente vosotros no van a romper el contacto, la comunicación, o quedan como buenos amigos o quedan como pareja. Vamos a continuar. Te noto un poco ilusionado, ilusionada. ¿Has conocido a alguien? ¿Estás conociendo a alguien? Puede ser un nuevo proyecto también, ¿por qué no? La carta del diablo, cariño. Entonces, la carta del diablo nos habla lo que es también a tu signo, Escorpio o Capricornio, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que quizás de repente me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que es más fuerte la pasión que el sentimiento de amor. No sé qué me pasa, que cada vez que este personaje se pone en contacto conmigo, sea hombre o mujer,
yo soy débil con la carne, y vuelves a caer otra vez en sus brazos. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente también están lo que es en una relación oculta. Me dicen, ¿vale? Relación oculta. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta de Escorpio. De Escorpio, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. Mi querido Escorpio. Te voy a dar lo que es signos, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es un Aries. Me sale Libra. Otra vez Libra. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. La letra J, la letra L y la letra G. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué consejo te da el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es otra vez la carta de la muerte, cariño. Mira, la carta de la muerte, vale. Mi querido Escorpio, ¿sabes qué siento, cariño? O la carta del ermitaño también puede representarlo. Yo siento, mi querido Escorpio, que con una persona con la cual se había cerrado lo que es un capítulo, vas a saber algo de él o de ella, ¿vale? Una persona del pasado vuelve a vuestras vidas. Con esto no te digo, cariño, que tú vas a volver como pareja, o de repente tú me dices, Richard, yo no quiero saber nada del pasado. No es cuestión que si tú quieres saber o no. A lo mejor coincides por la calle, a lo mejor te dice cómo estás. Todo va a depender de ti. Si tú quieres, le sigues el juego para el contacto, o si no, simplemente Escorpio, pues lo dices, lo siento, no podemos hablar. O no lo respondes la llamada, el mensaje. Va a depender de ti. Va a depender de ti, Escorpio. Pero me dicen, hay una persona que vuelve. Hay una persona que se pone en contacto. Hay una persona del pasado que regresa, mi querido Escorpio. Si esta carta del ermitaño, la carta de la muerte, lo relacionamos contigo, cariño, posiblemente, mi querido Escorpio, puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, yo no quiero volver con el pasado. Al contrario, quiero olvidar a esta persona, pero te cuesta. Te cuesta salir de tu zona de confort. Es importante, mi querido Escorpio, que desconectes, que hagas cosas nuevas. ¿Cómo vas a olvidar a una persona si a lo mejor de repente siempre estás escuchando la música que te recuerda a él o a ella? ¿Cómo vas a olvidar a esta persona, cariño, si a lo mejor de repente tú no lo tienes ni bloqueado y estás viendo constantemente cuando se conecta o se desconecta, Escorpio? Tienes que hacer un cambio en tu vida, te están diciendo. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. Los ángeles del amor. Los ángeles del amor, mi querido Escorpio. Los ángeles del amor. Dice, escucha. Factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual, mi querido Escorpio. Muy bien. Siento, mi querido Escorpio, que uno de los motivos posiblemente para que tú tengas problemas o de repente una persona que tú conozcas que tiene problemas está relacionado con la religión, está relacionado con la parte espiritual. ¿Cómo así? A lo mejor de repente tú perteneces a una congregación, a una iglesia, cariño, y de repente puede ser que dentro de ese grupo pues simplemente no están de acuerdo con la relación que tú tienes o con la vida que tú estás llevando. Esto suele pasar mucho, ¿vale? Puede ser que tú eres una persona que cree mucho lo que es, yo qué sé, en el tarot, en la parte espiritual, y de repente ellos o ellas o su familia piensan, cariño, que tú eres una bruja o eres un brujo, corazón. Y ahí hay un choque. Hay un choque. O tú perteneces a una congregación, a una religión, la otra persona también, y eso es un obstáculo para que vosotros dos puedan tener lo que es una unión como Dios manda. ¿Vale? Muchos de vosotros están pasando por eso, Escorpio. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude,
mi querido Escorpio. Vamos a ver. Dice, bendecido. El número 22 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay como si fuera lo que es un hada. Esta hada está saliendo como si fuera un caparazón. ¿Tú has visto lo que es los cangrejos ermitaños? Que mayormente buscan lo que es una estructura, como un caparazón. Entonces, si te das cuenta, este personaje tiene alas, pero sin embargo, no despliega sus alas, cariño, porque está en este caparazón. Siento, mi querido Escorpio, que tendrías que buscar tu suerte, tu fortuna. Si tú de repente estás un poco estancado o estancada en tu proyecto, en tu trabajo, posiblemente tienes que buscar en otros lugares, en otros lares. Si tú de repente, mi querido Escorpio, me dices, Richard, ¿por qué será que yo no puedo ser feliz en este país referente a lo que es en el amor? Ejemplo, ¿no? Posiblemente, cariño, estás lo que es en el lugar equivocado. Y el gran amor de tu vida no está en tu país, sino está en otro país, en el extranjero. Me dan a entender, Escorpio, que tú es como si estuvieras destinado a hacer un cambio de residencia, a hacer un cambio de país, a hacer un cambio de trabajo, me dicen. Es ahí cuando te llega lo que es la bendición, mi querido Escorpio. Es ahí, corazón. Me dice bendecido. Y esto implica que tú hagas un desplazamiento, porque este personaje tiene alas. Tiene alas, Escorpio. Entonces, tu suerte, Escorpio, no está en el lugar donde tú estás. No. Richard, ¿por qué no puedo salir adelante en ese trabajo, en ese proyecto en mi país? Como dice en esa frase, cariño, nadie es profeta en su misma tierra. Es esto. Yo siento que tu suerte, tu fortuna, está cuando tú inmigres en otro país, cariño. Yo siento que el gran amor de tu vida no está en tu país, está en otro país. Y como tenemos lo que es la carta del loco, posiblemente, cariño, muchos de vosotros van a tener algún tipo de contacto, de comunicación con ellos de una forma directa o indirecta. ¿Quién te dice a ti que un día entras en una aplicación para quedar con personas y conoces a una persona del extranjero? O de repente esta persona está de paso y esta persona, pues, vosotros dos se conocen. ¿Vale? Ahí está tu destino. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot Z. El tarot TV serie. Siempre me confundo con este tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente se han enterado. A lo mejor de repente tú has estado buscando esta información. O puede ser que te has enterado de algo de una forma inconsciente. Llegó simplemente la noticia de que una persona que te interesaba mucho, o puede ser tu ex también, actualmente ya está empezando lo que es una relación. Y esta situación, mi querido Escorpio, posiblemente ellos, en su momento cuando tú lo preguntaste, siempre se habían negado. Puede ser que me dice Richard, estando conmigo, pues él o ella estaba saliendo con alguien. O puede ser, mi querido Escorpio, que tú sospechas que la persona de tu interés posiblemente está saliendo con alguien. Porque aquí, si te das cuenta, hay una pareja que está celebrando y aparecen dos policías, cariño, como si fuera de seguridad. Quiere decir que te vas a enterar algo, Escorpio. La carta del colgado, esta situación te va a sorprender. Esta situación te va a poner nervioso, nerviosa, ¿vale? Como que te va a chocar, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Pero por otra parte, mi querido Escorpio, también te va a ayudar para que tú puedas abrir los ojos, ¿vale? Y enterrar esta historia. Y si te das cuenta, aquí hay dos personajes que prácticamente se están despidiendo como si fuera el patriarca, quiere decir el pasado. Pero aquí detrás, Escorpio, si te das cuenta, hay una ventana. Esa ventana, cariño, hay verde, hay árboles, hay luz. ¿Qué nos quieren decir, Escorpio? Nos quieren decir que lo que a lo mejor de repente sale a la luz y a ti te afecta mucho, es para que se cierre ese capítulo porque te viene algo nuevo. O tú vas a empezar algo mejor, Escorpio, me dicen. Y tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Pero mi querido Escorpio, si tú miras a este personaje, tiene lo que es una venda en los ojos, ¿vale? Está en un lugar como si fuera una prisión. Y hay muchas espadas que prácticamente no lo ayudan a avanzar.
Posiblemente muchos de ustedes, Escorpio, puede ser que no aceptan esta traición, o puede ser que te cuesta avanzar, te cuesta continuar, Escorpio, ¿vale? Pero recuerda esta carta. Esta carta te dice, tienes que cerrar ya este capítulo. ¿Por qué? Porque hay algo bueno que viene. Aquí hay una ventana, pero muchos de vosotros le cuesta. Actualmente te cuesta, Escorpio. Estás como atrapado o atrapada. O puede ser que tengas miedo, inseguridades de volver a empezar otra vez. Y tenemos lo que es la carta también del diablo. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, esto te ha causado tanto daño que posiblemente tú estás buscando justicia. O de repente tú quieres hacer justicia con tus propias manos. Te recomiendo, mi querido Escorpio, que no hagas esto. Si el karma tiene que actuar, que actúe. Tú no. No te embarres las manos, Escorpio. No te embarres las manos. Y tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Si tú, mi querido Escorpio, no cierras este capítulo, veo que se acerca un problema, un enfrentamiento. Puede ser por parte vuestra o de repente la pareja de ellos o de ellas o simplemente las circunstancias van a llevar a un enfrentamiento. Mi querido Escorpio, si tú te empeñas posiblemente a no querer soltar a esta persona y con esta carta del 8 de bastos, si tú me dices, Richard, yo necesito aclarar esto, quiero decirle sus 4 verdades, tú vas a salir perjudicado o perjudicada, mi querido Escorpio, o querida Escorpio también. Te recomiendo, cariño, que en estos momentos mantente lo que es al margen. Porque si tú no tienes de repente pruebas concretas, o si tú de repente actúas de una manera impulsiva, esta persona inclusive se va a atrever a decir que tú estás loco o que tú estás loca, mi querido Escorpio. Te recomiendo, cariño, que no lo sigas el juego, ¿vale? No lo sigas el juego, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características, mi querido Escorpio, cariño. Es una semana en la cual vas a estar ilusionado. Hay un grupo de ustedes que va a estar ilusionado, ilusionada. Hay otro grupo de ustedes, mi querido Escorpio, que una situación sale a la luz. También vas a estar un poco nervioso, nerviosa, cariño, pero te recomiendan que te mantengas al margen, ¿vale? Mantente al margen, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Las características, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente que la traición que tú vas a recibir es de una persona de elemento aire. Libra, Acuario, Géminis, cariño. Esta persona posiblemente tiene lo que es un tatuaje en el cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo. Es una persona que tiene como un amarre. Tiene como un amarre. O esta persona, a lo mejor yo que sé, si es varón, ha metido la pata, cariño, y actualmente quizás el amarre sean los hijos, o esta persona tiene lo que es un trabajo también. No supera los 30 años, pero también puede ser que supere. Tú solamente ve tomando lo que te pertenece. La carta del mundo, cariño, me dice, hay una situación que se cierra un ciclo, posiblemente vas a tener el apoyo de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o simplemente vas a conocer a una persona a través del internet, o una persona que está lo que es en el extranjero, te va a apoyar. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, cabello negro o castaño. La carta del 2 de bastos. Existe una persona de elemento fuego que te extraña, te piensa o posiblemente te ha dicho de sus sentimientos. Pero este personaje, mi querido Escorpio, no se levanta. Es como si estuviera esperando siempre que llegue el gran milagro. Me dan a entender, Escorpio, que no quiere soltar posiblemente lo que tiene actualmente en su vida, pero sin embargo tampoco te quiere soltar a ti. Elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo.
La carta de la rueda, cariño. Te viene fortuna o regalo o ayuda económica también de una persona que puede ser de elemento tierra, especialmente Capricornio, pero también puede ser lo que es un Tauro, un Virgo. Por otra parte, cariño, siento que también estás lidiando con una persona que le gusta apostar, ¿vale? A lo mejor, yo que sé, juega las máquinas, loterías, etcétera, etcétera, mi querido Escorpio. Esta persona es de piel blanca, tiene los ojitos un poco rasgados, cabello claro o puede ser natural o pintado. Es una persona que le gusta ir también a su aire, no le gusta que lo controlen. Posiblemente muchos de vosotros tienen algún tipo de problema porque esta persona quizás este tipo de hábitos ha ido a más, ¿vale? Bendiciones, mi querido Escorpio. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz.